el miedo a las reformas, el miedo a la democracia, el miedo a la mujer libre, el miedo al joven que no piensa igual. El paramilitarismo es el sicariato de la oligarquía colombiana. Revista Semana. Risa. Es decir, si yo me bajo y eso pega en mi cabeza, cualquier cosa que sea, me hubiera matado. Pero sabemos de dónde venimos. Nosotros venimos del pueblo. Entonces se piensa que la lucha contra la cocaína es esculcar jovencitos en los barrios populares. Presidente, en las marchas de oposición de Medellín se han acercado personas a periodistas alternativos y han gritado que reviva Carlos Castaño. Una mujer ha gritado: yo sería la nueva líder de la SAUC. ¡Que reviva Carlos Castaño! En la última marcha de oposición a mi hermano lo agredieron y le gritaron que le pegaban por ser petrista. ¿Por qué me estás pegando? ¿Eso qué significa para nosotros como país y cómo podemos mejorarlo? Bueno, si me lo permites, yo viví eso siempre casi. No es que haya un cambio de mentalidades, lamentablemente no. Las regiones de Colombia se dividen, hay unas historias detrás. El esclavismo, que está muy impregnado en las élites del poder en Colombia, tiene unas regiones donde se construyó, digamos, con demasiada fuerza e irradió, incluso contra los que luchaban contra la esclavitud, violencia. Tú ves esas guerras civiles y eran así. Popayán, no era tanto Medellín porque era una ciudad menos, Cartagena, Santa Fe, Antioquia, que era más liberal. Entonces las regiones se fueron dividiendo en unas zonas que luchaban por la libertad y otras zonas que no, que intentaban que no surgiera esa lucha por la libertad, y así pasó en el mundo, en la historia de Colombia, generando ese tipo de mentalidades, de incluso anacronismos. El miedo a la libertad le llamó Erich Fromm, el miedo a las reformas, el miedo a la democracia, el miedo a la mujer libre, el miedo al joven que no piensa igual, el miedo a quien viste diferente, el miedo al que escribe culturas diferentes, etc. Eso pasa casi en todas las sociedades. Sí. Usted hizo un comentario hace poco con respecto a los policías de los barrios que levantó un poco de debate, pero en realidad nosotros debemos mirar que nada más esta semana capturaron en Medellín, en el Poblado, al sucesor de alias Tom, que es el que está al mando de la oficina de Envigado, y el mismo día lo soltaron. ¿Cuál es el panorama de la justicia? Alias Zeus. ¿Cuál es el panorama de la justicia entonces con relación a que nosotros no nos sigamos lamentando por las decisiones de corrupción que toman las autoridades en perjuicio del pueblo colombiano? Lo que yo hablé en ese entonces es una doble moral que se ha establecido, que tiene que ver con que ante el hecho de las drogas ilícitas, ¿cierto? Cocaína, porque es o marihuana. Entonces se piensa que la lucha contra la cocaína es esculcar jovencitos en los barrios populares. Y mandan a la policía a eso, que es otro joven. Y ahí se van generando unos conflictos, la llevada de la joven al CAE, etcétera, la raqueteada, la humillación, a veces cosas peores como sucedió no hace mucho. Cuando los dueños del poder están abrazados con los dueños del narcotráfico. Y entonces esa es la doble moral, porque el culpable no es el campesino que siembra la hoja de coca. El culpable no es el jovencito que va caminando por una calle, un barrio popular, sin tener a veces nada en el bolsillo. El culpable es ese poder que hay entre el poder político y económico y el narcotraficante. Eso se mueve en los barrios pudientes de Colombia. Eso se mueve en los clubes sociales, eso se mueve allá en Miami, eso se mueve en Madrid, eso se mueve en el Poblado, ¿o no? Pero entonces, para evitar esa mirada al que desnuda el poder, entonces hay que pegarle al jovencito. Ahí es donde se forma la corrupción policial, porque en la policía hay que llevarla a desligar los lazos entre el gran político y el narcotraficante, que es donde no se opera, hasta que este gobierno ha empezado a hacer eso. Entonces es una forma de evasión, digamos, de ocultar la realidad. Le voy a decir una palabra y usted me dice lo primero que se le venga a la mente cuando la menciono. ¿Listo? Tengo miedo. Revista Semana. Risa.
Denuncias a empresas en la marcha de oposición por supuestamente obligar a trabajadores a ir a manifestarse. Bárbaros. Medios alternativos de comunicación. Luz. Isla Gorgona. Paraíso. ¿Cuál va a ser su legado? Justicia social. Cofradía para el Cambio, el medio que te entrevista. Bueno, vamos a hacer cofradía. Gracias. ¡Hagamos cofradía! ¡Hagamos cofradía! ¡Hagamos cofradía! ¡Hagamos cofradía! ¡Hagamos cofradía!